¿cómo evalúa usted el trabajo de la Asamblea actual? Porque prácticamente hemos escuchado de otros invitados que históricamente no hubo oposición real hasta este momento. Históricamente era un intercambio de poderes entre Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, que ok, yo no voy a hacer de verdad oposición, te voy a pasar unas cosas para que cuando llegue a mi gobierno usted me pase esas cosas, otras cosas, etcétera, etcétera, que hasta el momento de hoy se sienten que sí hay una oposición real, porque los dos partidos históricamente llamados grandes y llamados a tomar su rol como grandes, el desarrollo del país, hoy están en contra de un gobierno actual que nació prácticamente que de un momento para otro. Una forma de pensar, una forma de ser que nació sin anticipaciones. Vamos a ver, me parece que esa apreciación es un poco corta. Vamos a ver. Como mencioné, en los últimos 70 años, el desarrollo de este país ciertamente estuvo marcado por la filosofía social cristiana y por la socialdemócrata. Al final, socialistas desde el punto de vista que le dieron un papel importante al Estado para distribuir riqueza y para apoyar a grupos emergentes, en el caso de Liberación y un nuevo grupo agroexportador e industrial, y en el caso de la Unidad, pues sacar de la pobreza a los estratos sociales menos favorecidos. Pero al fin y al cabo, entre los dos, se construyó la Costa Rica del presente. ¿Qué sucede? ¿Y por qué se da este gobierno que tenemos, que no es el primero, sino tenemos dos gobiernos del PAC que son contestatarios de lo que había hecho Liberación en la Unidad hacia atrás? Me parece que el planteamiento del PAC, ¿se acuerdan de la cuestión de la honestidad y la cuestión anticorrupción y de la ética? Es lo mismo que este gobierno, con una diferencia. Los señores del PAC pues tuvieron 2 periodos que el pueblo le dio la oportunidad, y al final el impacto real en la transformación que ellos planteaban no fue tal, y de tal manera que el pueblo les quitó el apoyo y hoy no tienen un solo diputado. Este gobierno llega exactamente bajo la misma filosofía, se monta bajo el descontento social porque algo no está mal, y eso hay que reconocerlo. ¿Qué es lo que no está mal? Nuestros modelos, hasta hace 20 años, tenían un nivel de aporte e inversión social muy alto. Vino un reajuste, vinieron los programas de ajuste estructural desde los 90, pero que tuvieron efecto en los años 2000 y hasta el 2010, donde tuvimos que empezar a pagar de forma muy acelerada la deuda externa, y hoy la mayor parte del presupuesto nacional, el rubro más alto, tiene que ver con el pago de la deuda y los intereses. Cuando usted agarra el 30, 40% del ingreso bruto, del Producto Interno Bruto del país, o de los ingresos del Estado, y lo paga en deuda y no en inversión, le está quitando recursos a lo importante desde el punto de vista de crecimiento social y económico. Eso se refleja claramente en que las personas de las zonas rurales, de las zonas urbanas marginales, no les llega el desarrollo. Aún así, en la capital, en la zona urbana relativamente desarrollada, la gente tiene molestias. ¿Por qué? Porque además, súmele a eso que hace 20, 30, 40 años, la cantidad de personas de la tercera edad era un grupo relativamente pequeño.
y la base laboral que aportaba al desarrollo, a las pensiones, toda el área social era muy alta. Entonces usted le va sumando que por un lado la inversión social disminuye, por otro lado los grupos que toda la sociedad mantienen con impuestos y hoy se les tenemos que dar pensiones es más alto y el grupo que produce es menos. Entonces la pirámide poblacional se invierte, los ingresos disminuyen, los beneficios disminuyen, las necesidades aumentan y por supuesto hay un clamor de la gente de que ese estado benefactor que teníamos en los años 70, 80, hasta el año 2000, ya no es. La dinámica es otra. La economía mundial es otra. Nuestra participación en el mundo está fundamentado en el turismo y el comercio, pero somos susceptibles a una crisis y llega un momento a otro que o no vienen los turistas o las guerras. Tuvimos en el 2008, ya hace unos años, tuvimos crisis financieras que afectaron los fondos de pensión, por ejemplo. Entonces, uno no puede decir que el gobierno que llegó de la nada. No, llegó bajo una tesis que era asumir como propio, como ser el vocero, el clamor de ese descontento social. De la nada como fuerza política. Claro. En una democracia, los partidos políticos y el gobierno tienen que ponerse de acuerdo. ¿Qué es ponerse de acuerdo? El gobierno tiene 4 proyectos de prioridad. El pueblo le dio esa vocación de gobernar y por eso le escogió en el Poder Ejecutivo. La oposición, que puede ser mayoritaria o no a la fracción de gobierno, tiene su representación. ¿Ok? Entonces, el presidente, y para eso hay un ministro de la presidencia, así está establecido, que llega, se sienta con los diputados y le dice, vea, el gobierno tiene estos proyectos de ley. Quisiéramos saber qué opinan ustedes y qué proyectos de ley tienen. Busquemos proyectos de ley que sean coincidentes y nosotros los apoyamos y ustedes nos apoyan. Y hacemos una mayoría y así logramos sacar leyes importantes. Por ejemplo, el gobierno quería modificar el artículo 32 de la Constitución que decía que a los nacionales no se puede extraditar. Hoy la realidad conlleva que el peligro del terrorismo y el narcotráfico ha trascendido todas las fronteras. Y había el peligro que un narcotraficante, un terrorista, viniera, se nacionalizara, se casara con una nacional, asumiera la nacionalidad y que no se le pudiese extraditar. O un nacional que andaba haciendo de las suyas y que se había convertido en un capo internacional de la droga. Entonces nuestra ley no permitía que se le extraditara al país que lo estaba buscando. La fracción de gobierno, conjuntamente con las otras fracciones, concuerdan en que es una necesidad nacional modificar esa ley, ese artículo de la Constitución. Y por supuesto, darle la posibilidad de la extradición bajo los 2 supuestos, que se demuestre que es terrorista o que se demuestra que es un narcotraficante. Por supuesto, resguardando el debido proceso y el derecho de defensa, que son el artículo 39 y 41 de la Constitución. Entonces, se hace una negociación y una negociación en el buen sentido político, en gobernabilidad, es que los actores políticos que tienen poder, que tienen votos, puedan llegar a un acuerdo y al final votar ese proyecto. Hoy, por ejemplo, está el 4-3 en la Asamblea. Hay unos diputados que están a favor, otros que están en contra. Se pasó por la vía rápida, costó
tener los votos, y hoy se está discutiendo bajo esa metodología porque una mayoría se puso de acuerdo. Pero también acordémonos que en una democracia se respeta a las minorías. Hoy las minorías se incluyeron 2.500 mociones que está en el reglamento. A los que están impulsando no están de acuerdo, pero tienen que agotarlas y vienen las réplicas y todo ese tipo de cosas. Entonces, en una democracia, el negociar es poner las prioridades del partido en beneficio de la colectividad del país, en conocimiento de los demás y hacer consensos. Eso es. Una negociación. Estoy totalmente de acuerdo, pero vamos a proyectar una pregunta que le hice a usted de nivel cantonal a nivel nacional. Claro. Ambos estamos de acuerdo, ambas Unidad Social Cristiana, por ejemplo, y el gobierno están de acuerdo que hay leyes que hay que cambiar. ¿Por qué no sale al revés? ¿Por qué no sale la propuesta de diputados de Unidad Social Cristiana que hay leyes hoy? El Código Penal, yo creo que hay que cambiar y modernizar muchas cosas, porque hay tipos de crímenes que en aquel entonces, cuando se hizo Código Penal, no existían. Vean, vamos a ver, don Nabil. Hay en el mecanismo, por supuesto, tenemos nuestros representantes ante la Asamblea, que sí, nosotros podemos irle a plantear a esos diputados. Pero es que lo que yo estoy, o sea, lo que el pueblo siente en eso, que hay simplemente que cada uno quiere decir no al otro y decir que usted es el responsable. Aquí hay un país que necesita cambio. Claro. Llegue de quien llegue. Pero me permite, vea, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa hay una oficina para la iniciativa popular donde cualquier ciudadano que tenga una iniciativa de ese tipo puede irla plantear y hay todo un mecanismo para que entre a la corriente legislativa y se pueda analizar. Igualmente, yo puedo buscarme un diputado y ver si coincidimos, lo convenzo de que impulse ese proyecto o una fracción o un grupo de diputados y varias fracciones. O sea, el mecanismo existe y ha funcionado. ¿Cuál es el problema? Que hoy el gobierno y el partido de gobierno quiere que las cosas se hagan, creo yo, violentando los procedimientos, los plazos y los mecanismos que están establecidos y chocan, por supuesto, con la institucionalidad. Yo no voy a decir que la institucionalidad es buena o mala, es la que tenemos. ¿Que ha funcionado? Sí. ¿Que tiene defectos? También. ¿Que hay que mejorarla? Por supuesto. Pero eso depende de nosotros. En una democracia, en un sistema como el nuestro, lo que tenemos que hacer es buscar los mecanismos para que esas situaciones se den. Por supuesto. Don Freddy, yo creo que el soberano es el único que puede decir si queremos 40 diputados o no. Por supuesto. Al final, si el soberano escoge dentro del sistema democrático, que sí los dos estamos de acuerdo, que hay algunas cosas porque no está escrito por Dios, el sistema democrático está hecho por humanos, y hay algunas cosas que hay que corregir. Igual la Sala Cuarca, que es muy joven por la historia de Costa Rica, y hay cosas en la práctica que salieron no favorables y hay que corregirlas. Por supuesto. Entonces, hablando del soberano y de la decisión de ellos, ¿cómo pronostica usted las elecciones nacionales que estamos cerca ya casi? Vea, en las últimas 3 elecciones, los candidatos que fueron posteriormente electos como presidentes entraron a los debates con una percepción del electorado relativamente bajo. El expresidente Solís, expresidente Carlos Alvarado, por ejemplo, entraron, y el mismo presidente Chávez, el actual, no eran los que tenían mayor preferencia del electorado. Se dieron los debates y los debates
le permitieron al electorado tener una percepción, escuchar de viva voz a cada uno de cada uno de los candidatos en torno a los grandes problemas y las propuestas que hacían. Y le digo, para todos fue una sorpresa, tanto que quedara Solís y fuera segunda ronda, como el mismo Alvarado, por diversas razones. Y en el caso de Chávez, pues también se dio una particularidad que en esta última elección el otro candidato era Figueres, un expresidente que ya tenía una percepción del electorado, de una parte del electorado muy alta negativamente, y votaron contra él. ¿Okay? Entonces, creo hoy que en buena medida los debates van a permitirle al electorado que pueda discernir cuál es el candidato que mejor se asemeja a sus preferencias, inquietudes y proyectos para el país. Es importante tomar en cuenta que aunque ciertamente hay una gran cantidad de personas que se declaran simpatizantes del presidente y que le dan una alta calificación a su gobierno, no se traduce necesariamente en eso, esa popularidad y esa preferencia en el candidato o candidato de gobierno. Les pongo, por ejemplo, creo que el presidente que más alta popularidad ha tenido en los últimos 30, 40 años ha sido el expresidente Oscar Arias en el primer gobierno, cuando le dieron el premio Nobel. Entonces, y todo el país se sentía muy orgulloso. Pero vino un gobierno que era de oposición, era un gobierno social cristiano después del gobierno de Oscar Arias. ¿Por qué? Porque el candidato de gobierno no era totalmente atractivo a lo que el electorado quería. Esa fue una situación para ponerles parte de la historia. Igualmente, en los últimos 3 gobiernos, el candidato sobresalió en los debates. Nosotros, los socialcristianos, tenemos un candidato que es un experto en políticas públicas, en relaciones internacionales, ha sido analista de situaciones económicas, políticas, a nivel nacional e internacional. Está muy capacitado. Hemos conversado largo y tendido sobre diversos proyectos a este país. Él, dentro de las cosas que plantea, es qué quiere nuestra población: venganza o solución de problemas. El gobierno, a lo que parece, es venganza, o sea, todos son malos, todo lo que existe es culpa de los partidos tradicionales. No, hay cosas que hay que salvar. Yo creo que hay que fortalecer la caja, hay que fortalecer la educación pública, hay que fortalecer los bonos de vivienda, hay que fortalecer la seguridad y ver que la droga no pase por nuestras fronteras. En el norte consumen y en el sur producen. Y por aquí transitan por el mar, por el aire y por la tierra. Y desgraciadamente parte de la droga se queda aquí pagándole a quienes hacen el trabajo, y con eso envenenan a nuestra población. Tenemos que tomar medidas para que el crimen que viene de la mano con la droga pare, pero tampoco es hacer una cárcel y meter a todo el mundo. El problema en El Salvador se resolvió metiendo a los maras a la cárcel. Sí, el problema de delincuencia, pero esa delincuencia nace por la desigualdad social. ¿Se ha resuelto el problema de desigualdad? ¿O siguen naciendo maras y muchachos que se relacionan con la droga en El Salvador? ¿Se ha resuelto el problema de fondo? No. Van a tener que hacer otra cárcel más grande para la mayor cantidad de delincuentes que sale, porque el problema es la desigualdad. Esa es, desde mi punto de vista, la propuesta que como costarricenses debemos de hacer: buscar un modelo más solidario, más igualitativo para todos los costarricenses, que sea inclusivo. En las elecciones municipales anteriores
hubo más municipalidades de Unidad Social Cristiana. ¿Usted proyecta más diputados de Unidad Social Cristiana? Claro, claro, bajo esta filosofía, o sea, crear un Estado que tiene que tener varias matices. Uno, crear más riqueza. Más riqueza es más trabajo. Más trabajo y más riqueza es más recursos para distribuir entre toda la población y más recursos para el Estado para hacerle frente a las necesidades y apoyar a que menos tiene.